Buenos días estudiantes, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a realizar la primera clase que tiene como objetivo explicar y resolver algunos de los ejercicios presentes en la guía número 1 que fue enviado hacia ustedes para que pudieran realizar durante la semana pasada. Eh, bueno, para comenzar, esta guía presentaba lo que era materia, si bien nosotros en clases alcanzamos a pasar un poco de contenido y resolver algunos ejercicios, la idea de esto era reforzar esos contenidos que ustedes podían tener para así facilitar la resolución de ejercicios. Revisemos. Para resolver estos tipos de cálculos, primero plantear y balancear la ecuación. Ese es un paso que no debe faltar, no importa de la manera que lo hagamos. Nosotros siempre debemos revisar que la ecuación esté balanceada. Segundo, interpretar la ecuación en términos de cantidad de sustancia, masa, volumen de gas en condiciones estándar y número de partículas. Esto es toda la información que nos puede entregar la ecuación estequiométrica. En este caso, como es un ejemplo, les pido o les muestro realmente cómo calcular cada una de estas variables interpretándolas de la ecuación, ya que como decía anteriormente, es la información que me va a poder entregar esta ecuación. Pero una vez que nosotros vayamos a resolver el ejercicio, no es que vamos a sacar todas estas cantidades, sino que la que necesitemos para resolver el ejercicio. Y como tercero, resolver las interrogantes planteadas en la ecuación. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. ¿Cuánto ácido nítrico se necesitará para que reaccionen 5 moles de magnesio? Entonces, seguimos el primer paso, que era plantear la ecuación balanceada. En este caso, nos entrega la ecuación y va a estar balanceada. Como segundo, vamos a interpretar la ecuación con cada una de las informaciones que se nombraban. La primera es la cantidad de sustancia que se expresa como mol, ¿ya? Y se representa en este caso por la letra N. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a saber la cantidad de sustancia? Esto nos lo va a entregar el coeficiente estequiométrico, que es el número grande que estaba delante de los compuestos. Si no aparece número, ese valor siempre va a ser 1. Entonces, vamos a tener 1 mol de magnesio, 2 moles de ácido nítrico, 1 mol de nitrato de magnesio y 1 mol de hidrógeno gaseoso, ¿ya? Esa es la información que me entrega la ecuación. Luego vamos a seguir con la masa. ¿Cómo vamos a calcular la masa? La masa nos la va a entregar la masa molar de cada uno de los compuestos. Y para esto nos podemos ayudar de la tabla periódica, que yo la tengo acá. Entonces, en el caso del magnesio voy a buscar su masa molar, que es un solo átomo de magnesio, así que la vamos a ver directo de la tabla periódica. Vamos a agrandar un poquito y ahí observamos que la masa atómica es 24,3. La masa atómica va a corresponder al número decimal de la tabla y en este caso la tabla la tiene en la parte superior. Así que aproximado 24 gramos. En el caso del ácido nítrico vamos a tener que sacar la masa molar de este compuesto. Para ello debemos sumar la del hidrógeno, la del nitrógeno y los 3 átomos de oxígeno, para luego multiplicarlo por 2 porque son 2 moles. Vamos a hacerlo entonces. El hidrógeno es 1, más la del nitrógeno, que es 14, más la del oxígeno, que son 16, pero como tenemos 3 átomos, 3 por 16, lo que sería 48. Sumamos esos valores, 1 más 14 más 48, y vamos a obtener 63, que no es el valor que está acá. ¿Por qué? Porque debemos multiplicarlo sí o sí por 2 al ser 2 moles. Entonces por 2 y obtengo los 126 gramos. Y lo mismo se hace para el nitrato de magnesio y para el hidrógeno gaseoso. Con el volumen. ¿Cómo calcula el volumen? Solo se puede calcular el volumen para los compuestos que estén en estado gaseoso. El magnesio está en estado sólido, el ácido nítrico está en estado acuoso,
el nitrato de magnesio está en estado acuoso y el hidrógeno es el único que está en estado gaseoso. Por lo tanto, un mol de hidrógeno gaseoso o un mol de cualquier compuesto en condiciones estándares, ¿ya? O en condiciones normales de presión y temperatura, va a equivaler a 22,4 litros. Por otra parte, vamos a tener que sacar la cantidad de átomos o moléculas que pueda tener. Eso se representa con la N mayúscula. Y eso es algo que nosotros también manejamos, un concepto del año pasado, que un mol siempre va a contener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. No importa de qué compuesto sea, ¿ya? Ese es el valor que va a contener. Por lo tanto, si tengo un mol de magnesio, van a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tengo 2 moles, va a equivaler a 2 por 6,02 por 10 elevado a la 23, lo que me da 1,204 por 10 elevado a la 24. Un mol 6,02 por 10 a la 23 y un mol 6,02 por 10 a la 23. De esa forma, ya entonces calculamos toda la información que podía entregarme la ecuación. Y ahora no queda más que resolver. Entonces volvemos a la pregunta y vemos qué me pide relacionar. Me dice cuánto ácido nítrico, o sea, me está hablando del ácido nítrico, se va a necesitar para que reaccionen 5 moles de magnesio. Esa es la información y la relación que me piden. Por lo tanto, debo hacer ahora una relación de esto. Me dice cuánto, no me especifica que sea masa, no me dice que sean moléculas y como la información que me está entregando es en moles, por lo tanto el resultado lo voy a expresar en moles también. Así que debo plantear la proporción que me da la ecuación. Y entonces un mol de magnesio, ¿de dónde sale? De aquí, va a reaccionar con 2 moles de ácido nítrico. Y ahí tengo la primera proporción que sale directamente de la ecuación, ¿ya? Es la ecuación estequiométrica la que me está dando esa información. Un mol es a 2 moles de ácido nítrico. Y en la segunda línea, entonces voy a plantear lo que me pide la pregunta. Si yo tengo 5 moles de magnesio, ¿cuántos moles de ácido nítrico voy a obtener? Se forma esta proporción y puedo resolverla a través de una regla de 3 simple, que es multiplico cruzado y luego divido. Entonces me va a quedar 5 por 2 dividido todo en un mol, lo que me da como resultado 10 moles. Y ese es la respuesta final para la pregunta que me decían. Se van a necesitar 10 moles de ácido nítrico para que reaccionen 5 moles de magnesio. Veamos el ejemplo 2 que también tiene relación con la misma ecuación, pero ahora ya me lo expresan en gramos. Y me dicen cuántos gramos de nitrato de magnesio se producen con 60 gramos de magnesio. Ahora debo relacionar el nitrato de magnesio con el magnesio, pero en gramos. Así que voy a la ecuación, busco los gramos que ya los había calculado previamente y veo que hay 148 gramos de nitrato de magnesio y 24 gramos de magnesio. Con eso voy a hacer la relación. Por lo tanto, digo, 148 gramos de nitrato de magnesio son a 24, la información entregada por la ecuación, y luego lo que me preguntan, ¿cuántos gramos de nitrato de magnesio voy a obtener si reaccionan o si se producen 60 gramos de magnesio? Vuelve a formarse una regla de 3 simple, multiplico cruzado y luego divido todo por el restante. Me quedan 148 por 60, todo eso dividido por 24 me da como resultado 370 gramos. De esa forma es que nosotros podemos resolver estos tipos de ejercicios. Ahora les puse unos ejercicios, no los vamos a resolver todos por el tiempo, pero sí vamos a resolver los que nos permitan poder seguir ejercitando y resolviendo, por lo tanto, la guía número 2. Vamos a empezar por el 1. Me voy a cambiar a otro documento para que podamos ir revisándolo detalladamente. Entonces, este ejercicio me dice, ¿qué masa de magnesio se necesita para
para que reaccione con 9,27 gramos de nitrógeno. La ecuación que explica el proceso es. Entonces, como primer paso decía plantear la ecuación y balancearla. A nosotros nos dan la ecuación planteada, ahora debemos revisar si está balanceada. Cuento la cantidad de átomos en los reactantes primero, un átomo de magnesio, 2 de nitrógeno. Y ahora cuento la de los productos, 3 átomos de magnesio, 2 de nitrógeno. Me doy cuenta que no está balanceada porque tengo 3 de magnesio y en los reactantes solo tengo 1. Así que para balancearla agrego el coeficiente estequiométrico que va a multiplicar, ¿cierto?, todo lo que está detrás de él y ponemos un 3. Ahora tengo 3 átomos de magnesio, 2 de nitrógeno y lo mismo al otro lado. Una vez balanceada, entonces ya puedo pasar al proceso de resolver. Y vamos entonces a hacer el segundo paso, que es indicar las relaciones estequiométricas que me da la ecuación, que me entrega. ¿Por qué puse masa? Porque me pide qué masa de magnesio se necesita para que reaccione con 9,27 gramos de nitrógeno. Todo expresado en masa. Por lo tanto, no voy a sacar la cantidad de moles, no voy a sacar las moléculas, no voy a sacar el volumen porque este ejercicio en específico está solo relacionado con masa. Sacamos la masa, que ya sabemos que en este caso, como hay un coeficiente, va a ser 3 por la cantidad de magnesio. ¿Y de dónde sacamos esa cantidad? La sacábamos de la tabla periódica. Entonces voy al magnesio y veo que es 24,3. Voy a ocupar el número exacto para que les dé la respuesta exacta que les había puesto, ¿ya? Si nosotros no ocupamos el número exacto y lo aproximamos, nos va a dar una respuesta aproximada también abajo, ¿ya? No es que esté mal. Entonces, por 24 gramos. Sigo. Después vamos por la del nitrógeno. En este caso, ¿cómo calculamos la del nitrógeno? Van a ser 2 átomos de nitrógeno. El coeficiente, el número pequeño subatómico me indica eso. Entonces van a ser 2 átomos de nitrógeno por la masa atómica de este, que era 14. Y vamos a insertar ahí una flechita para no perdernos. La masa molar del magnesio, que son 3 por la masa atómica del magnesio, que ya la habíamos sacado aquí, 24, más 2, porque son 2 átomos, por la del nitrógeno, que es 14. Resolvemos eso con una calculadora y 3 por 24 me va a dar 72 gramos. 2 por 14 son 28 gramos. Y 3 por 24, ya sabemos que es 72, más 2 por 14 son 28, la suma da 100 gramos. ¿Sí? Y ahí ya tengo expresada toda la información de esa ecuación en masa. Ahora podemos pasar al tercer paso, que es la relación. Entonces, ¿qué masa de magnesio en este caso, se necesita para que reaccione con 9,27 de nitrógeno? Eso es lo que nosotros tenemos que relacionar, el magnesio y el nitrógeno. Ahora se marca todo aquí. ¿Ya? El magnesio con el nitrógeno, nada más. Entonces hacemos esa relación. Primero lo que me entrega la ecuación, que es la información que está acá. Entonces, 72 gramos de magnesio van a reaccionar con 28 gramos de nitrógeno gaseoso. ¿Ya? Esa es la información de aquí, que me entrega la ecuación. Y abajo
Lo que me está pidiendo el problema, ¿qué masa de magnesio? Entonces, ¿qué masa de magnesio la representamos con una X? ¿Qué masa de magnesio se van a producir si ahora en vez de ocupar 28, yo ocupo 9,27 gramos de N2? Ahí ya tengo formulada la regla de 3 y ya hecha esa regla de 3, ahora pasaría al cálculo matemático. Entonces, multiplico cruzado 72 por 9,27, todo dividido en 28. Resuelvo ese valor en la calculadora, entonces 72 por 9,27 dividido en 28. Y eso me da 23,8 gramos, que lo podemos aproximar a 24 para que nos dé el resultado que les puse en la guía. ¿Por qué no me dio el resultado que les puse en la guía? Porque aquí se me olvidó poner el 24,3. Si hubiésemos calculado todos los valores con 24,3, llegábamos al mismo resultado. Es por el ocupar o no ocupar ese decimal, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes lo hicieron solos y llegaron a 23,8, está bien, resuelto, ¿ya? Eso para el primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo. El segundo es un tipo de ejercicio diferente, pero no es más difícil por ello, ¿ya? Dice, vamos a bajar el tercero que vamos a ver. El dióxido de nitrógeno se puede descomponer por el calor de este modo y nos muestra la ecuación química. Si un mol de NO2 se descompone, ¿cuál será el número de moléculas de NO y O2 que se formarán? Entonces ahora me relaciona los moles y las moléculas, ¿ya? Primer paso, plantear la ecuación. En este caso, la ecuación está planteada, así que no debo hacerla, pero sí debo cerciorarme de que esté balanceada. Dos átomos de nitrógeno, recuerden que eso multiplica todo lo que está en el compuesto, entonces 2 por 1, 2, 2 átomos de nitrógeno, 2 por 2, 4 de oxígeno. Acá 2 de nitrógeno, 2 de oxígeno, pero más estos dos que están acá, 4. La ecuación está balanceada, entonces puedo seguir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero lo vamos a hacer haciendo las relaciones de mol y luego vamos a hacer la relación con moléculas, ¿ya? Entonces, si quisiéramos, podríamos haber hecho al tiro la relación con molécula. Ahí vuelvo a repetir, pero por ejemplo acá vamos a tener 2 moles, 2 moles, y no aparece, así que 1 mol. Hacemos la relación con las moléculas si quieren. Y la relación con moléculas, 2 mol, por lo tanto, si 1 mol son 6,02 por 10 a la 23, debo multiplicar ese valor por 2 y es 1,204 por 10 elevado a 24 de la calculadora, de ninguna otra parte, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a ser el mismo valor, lo vamos a copiar. Y 1 mol dijimos que siempre, no importa de qué compuesto sea, va a ser 6,02 por 10 elevado a 23. Ahí está la relación con moléculas, que es lo que me piden. Vamos ahora entonces a hacer las relaciones para poder responder la pregunta. Primero la relación de mol. Si un mol de NO2 se descompone, ¿cuál será el número de moléculas de NO y O2? Vamos a partir con las de NO para que se nos haga más fácil.
Entonces voy a decir, ok, un mol de NO2, o, o no, ¿sí? Vamos a ver lo que me indica la ecuación primero en función de moles. 2 moles de NO2 van a formar 2 moles de NO, ¿sí? Pero yo voy a tener que reaccionar un mol. Eso es lo que está pasando de verdad. Entonces, ¿cuántos moles de NO voy a obtener? Hago la regla de 3, ¿cierto? Y eso me dice que multiplique cruzado 1 por 2 y divida todo por el que me queda, que es 2. Y eso me va a dar como resultado un mol. Y ahí inmediatamente lo puedo deducir, no necesito calcular. Yo sé que en un mol de NO, ¿cuántas moléculas van a haber? Van a haber siempre 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, átomos o iones, recuerda. ¿Sí? Eso. Ahora debo hacer lo mismo, pero para el O2. Realizo la relación. 2 mol de NO2 van a formar un mol de O2. Recuerden que esa información la sacamos de acá, de la ecuación. Entonces me voy abajo y digo, yo tengo un mol de NO2. ¿Cuántos mol de O2 formarán? Ya planteamos la relación, así que ahora es momento de resolverla. Multiplico cruzado 1 por 1 y divido todo por el que me sobra, que es 2. Eso me da como resultado 0,5, perdón, 0,5 mol de O2. Y ahora me tocaría sacar las partículas. ¿Cómo saco la cantidad de moléculas? Y esto ustedes lo tenían en su cuaderno, ¿sí? Para sacar la cantidad de moléculas, o sea, de mol a molécula, lo único que debo hacer es multiplicar esos 0,5 mol por los 6,02 por 10 elevado a la 23. ¿Sí? Si quiero hacer el proceso inverso de pasar de moléculas a mol, ahí debo dividir. ¿Ya? Y esa relación estaba en el cuadro. Entonces yo multiplico eso en la calculadora, 6,02 por 10 elevado a 23 multiplicado por 0,5 y eso me da 3,01 por 10 elevado a 23 moléculas de O2. Y ahí tenemos resuelto el segundo ejercicio.
Ahora vamos a continuar con el tercer ejercicio que vamos a revisar en la clase de hoy, que era el último relacionado con el cuadrito. ¿Qué nos decía este ejercicio? La reacción de la glucosa con el oxígeno es de vital importancia a nivel celular, ya que gracias a ella se obtiene el ATP, energía necesaria para realizar nuestras labores diarias, de acuerdo a la siguiente ecuación. Me entrega la ecuación. Completa la siguiente tabla considerando los datos entregados de la reacción de la glucosa y del oxígeno. En cada caso supone una reacción completa de ambos reactivos. Entonces, no necesito plantear la ecuación porque me la entregan, pero sí debo corroborar que esté balanceada. Reviso 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos más 2, 8 oxígenos en total. Voy al otro lado, un carbono. Ni siquiera voy a continuar revisando porque al darme cuenta que aquí hay 6 y aquí hay 1, sé que debo balancear. Para balancear entonces agregamos los coeficientes estequiométricos que los voy a resaltar con color rojo y ahí debemos poner un 6 para igualar la cantidad de carbonos. Pero eso sí, me va a quedar 6 por 2, 12 oxígeno para tener en consideración. Sigo. Acá necesitaba 12 hidrógenos, así que también voy a agregar un 6. Voy a marcar en rojito. Y voy a revisar si está balanceado los oxígenos ahora. Porque acá tenía 6, 7, 8. Acá voy a tener 2 por 6, 12, más 6, 18. Pero lo puedo solucionar agregando un 6 acá. Entonces me queda 2 por 6, 12, más los 6 que estaban acá, 18. Y dejo balanceada esa ecuación. Lo he hecho de manera rápida, ¿cierto? Pero ustedes en clases han visto que podemos hacerlo paso a paso. La idea es que si a ustedes aún les cuesta balancear, hagan el paso a paso, ¿ya? Pero si no, podemos hacerlo de manera rápida como lo hice yo ahora. Continuamos entonces, planteamos la ecuación, así que ahora vamos a ver qué información me pide. En la tabla veo que me va a pedir algunas en moles y otras me las va a pedir en gramos. Así que voy a dejar planteada la información en mol. Vamos a borrar esto, que no sé por qué se puso. Entonces vamos a dejar la información planteada en mol primero y la información planteada en masa. En mol no tiene coeficiente estequiométrico, por lo tanto ahí es un mol. Sigo avanzando, más acá son 6 moles. Vamos a insertar la flechita para no perdernos. Acá serían 6 moles más 6 moles también. Abajo la masa. ¿Cómo hacíamos esto? Calculando la masa molar. Y para eso debíamos ayudarnos de la tabla periódica. Entonces son 6 carbonos y veo que es 12. Eso da 72 más. Ahora voy con los hidrógenos. Debo sumarlos porque están todos dentro de una misma molécula. Entonces 12 átomos de hidrógeno por una, que es 12. Entonces a los 72 le sumamos los 12 más los de oxígeno, que serían 6 por 16. Sumo todos esos valores y me dan 180 gramos. Repito que es la masa molar de la glucosa. Más, vuelvo a repetir el mismo proceso. Primero la masa molar de los dos. ¿Ya? Entonces serían 2 por 16. El 16, el número o la masa atómica sacado de la tabla periódica. Eso me da 32. Pero no tengo un mol, tengo 6. Así que debo multiplicarlo por 6. Y eso me da 192 gramos. Sigo avanzando. Ahora lo mismo, la del dióxido de carbono. Entonces serían
un átomo de carbono 12 más 2 por 16. 2 porque son dos átomos de oxígeno y el oxígeno es 16. Eso me da 44, pero como dije, debo multiplicarlo por estos 6 porque son 6 moles. Entonces, en realidad son 264 gramos más la del agua, que es 18, 16 del oxígeno más los 2 del hidrógeno, 18, pero lo mismo, son 6 moles, así que 18 por 6. Eso me da 108 gramos. Ya ahí planteé toda la información, así que ahora debería resolver. No voy a resolver toda la tabla, solo algunos para que ejemplificar cómo era. El primero, entonces, me relaciona los moles de glucosa y me pide que calcule el dióxido de carbono, porque es el espacio que está en blanco. Así que esa es la relación que tengo que hacer. Voy a la relación de la ecuación primero, o sea, un mol de glucosa, vamos a hacerlo más rápido, un mol de glucosa va a producir 6 moles de CO2. Mol de CO2. ¿Ya? Información sacada de la ecuación. Y ahora voy a la de la pregunta. Entonces, 3 mol de glucosa, ¿cuántos mol de CO2 voy a obtener? Ya planteé mi regla de 3, ahora llegó el momento de que la resuelva. X mol es igual a, multiplico cruzado, o sea, 3 por 6, y todo lo divido por 1. Y eso nos da 18 mol de CO2. Y esos 18 es el valor que yo debería escribir ahí, pero como no tengo la tablita directa, no lo puedo hacer, pero ustedes ahí debiesen poner 18. ¿Ya? Vamos a ver el caso acá en gramos. ¿Cómo hacerlo ahora en gramos? Si se fijan, de aquí en adelante ya es repetir lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, lo mismo que hicimos en la parte explicativa de la teoría. Entonces, ir repitiendo y ya afinar y soltar un poquito la mano como yo les digo. Entonces vamos a hacer esta relación. Pero ahora la necesitamos en gramos. Entonces vamos a ver cómo se relacionan los gramos del oxígeno con los gramos del agua. Voy a la ecuación, 192 gramos de O2 se relacionan con 108 gramos de agua. ¿Sí? Y ahora abajo entonces ponemos lo que me está pidiendo el ejercicio. 3,5 gramos de O2 ¿cuántos gramos de agua voy a obtener? Y nuevamente resolvemos la regla de 3 simple. Con esto no se compliquen, ocupen la calculadora. 3,5 por 108, multiplico cruzado y luego divido por el que resta, que es 192. Hago eso en la calculadora, 3,5 por 108 me da 378 y todo eso dividido por 192 me da 1,96 gramos de H2O.
2. Y ese 1,96 es el valor que ponemos en la tabla. De esa forma se llena la tabla. Bueno, espero que haya sido de utilidad, que le haya servido estas explicaciones con estos ejercicios y espero ahora que puedan resolver solo los ejercicios de la guía número 2 que también van con respuesta para luego en una siguiente clase o ahí ver alguna herramienta poder revisarlo y ver su avance. Eso, que estén bien. Adiós.